Bueno, continuamos entonces con la insuficiencia renal aguda posrenal. Esta es, bueno, francamente mucho menos frecuente que las previas, que la ira prerrenal y renal. Solamente en un 5% se va a dar de los casos. Puede ser, se da por una obstrucción de las vías urinarias, ¿sí? Es importante recalcar que debe ser bilateral o unilateral en el monorreno, ¿sí? Para producir insuficiencia renal, ¿sí? Puede ser tanto de vías bajas, de uretrovejía, o de vías altas, uréteres o pelvis renal. Al inicio de la obstrucción es importante recalcar que el filtrado glomerular normal va a producir un aumento de la presión intraluminar por encima del sitio de la obstrucción. ¿Sí? Esto va a producir hidronefrosis con el consiguiente aumento de la presión hidrostática, que de forma retrógrada va a llegar hasta la cápsula de Bowman, produciendo la caída del filtrado. La obstrucción puede ser completa, ¿sí? Generando anuria en el paciente, por ejemplo, una hiperplasia prostática, ¿sí? Que nos dé globo vesical y anuria, o puede ser parcial, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos eh, alteración a nivel del uréter de uno de los dos riñones, por ejemplo, por invasión de una neoplasia ginecológica, eh, o de alguna otra patología ocupante de espacio, y entonces de este modo el paciente va a seguir orinando por tener libre el otro uréter, pero el riñón con la obstrucción va a ser el que va a estar afectado y va a tener pérdida de su capacidad funcionante. Las causas obviamente que van a variar según la edad y el sexo, ¿sí? Vamos a tener alteraciones congénitas de la vía urinaria, donde la vamos a ver principalmente en los niños. Otra causa muy frecuente son las litiasis, en el varón las hiperplasias prostáticas, y en las mujeres las neoplasias ginecológicas serían las principales causas. Pero también es importante saber que vamos a poder encontrar obstrucciones funcionales también, como por ejemplo la vejiga neurogénica. Bueno, ya pensando en las manifestaciones clínicas de esta patología, sí va a tener mucho que ver el sitio donde se produzca, ¿sí? En el caso de las prerrenal, vamos a tener obviamente que la clínica, la causa de la hipoperfusión, ¿sí? No va a ser lo mismo que tengamos un paciente que esté con una hemorragia, o un paciente que esté con un shock séptico, que esté con fiebre, o un paciente que esté deshidratado por diarrea, ¿sí? Donde vamos a tener hipotensión, mucosas secas, o un paciente con una insuficiencia cardíaca. Entonces va a depender mucho de la causa que nos genere el fallo renal. En relación a la ira renal, esta va a tener pocos síntomas, ¿sí? Sí vamos a poder decir que en el caso de que se trate de una glomerulonefritis, sí vamos a poder encontrar hematuria, edemas o hipertensión, como las imágenes que vemos a continuación, pero es la menos sintomática de las tres. Sí podemos encontrar, obviamente, que la disminución del- de la diuresis y los efectos clínicos que conlleva. Y en relación a la posrenal, podemos encontrar globo vesical si es de vías urinarias bajas, o también puede ser asintomática, generando con el tiempo daño renal crónico, como decíamos, cuando uno de los uréteres está afectado, pero el otro no. Eso nos va a dar a largo plazo el daño o lesión de un riñón, mientras que el otro va a continuar compensando y siendo funcionante. En relación también a la clínica, vamos a encontrar el síndrome urémico agudo, que sería la manifestación clínica más eh, específica de este cuadro, ¿sí? Que va a estar dado por oliguria, pero bueno, siempre es importante que recuerden, como ya dijimos, que existen formas no oligúricas, que esta oliguria nos puede dar sobrehidratación, ¿sí? Sobre todo si la causa no es prerrenal, por supuesto, con la manifestación clínica de los edemas discrásicos. Vamos a tener un aumento de la urea y la creatinina, ¿sí? Como dijimos previamente.
Acidosis metabólica, que nos va a dar la característica respiración de Kussmaul. La hipercalemia o hiperpotasemia con potasio mayor a 5,5, que puede o no dar cambios a nivel de electrocardiograma, que es importante tener en cuenta. La hipermagnesemia, ¿sí? Más de 2 a 3 miligramos por decilitro, que en general suele ser asintomática. Hipocalcemia, un calcio entre 6 y 8, que en general también es asintomática porque al paciente encontrarse en acidosis metabólicas, esto nos va a aumentar el calcio iónico y el paciente en general no va a presentar síntomas. La hiperfosfatemia también es una característica bastante característica de esta patología. La anemia, que en general no suele darse en las formas agudas, sí tiene que suceder una cierta cantidad de tiempo, por lo menos una semana, para que se produzca disminución efectiva de la eritropoyetina, que esto va a ser lo que nos va a llevar a la anemia. Y alteraciones en el coagulograma. Entonces, como vemos, hay un amplio espectro de síntomas que el paciente puede presentar en esta patología, desde asintomática con un leve aumento de creatinina de 0,8 a 1,5, que no le va, por ejemplo, que no le va a generar grandes síntomas, hasta algunas situaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Como anuria, sobrecarga hídrica, edema agudo de pulmón, hipercalemia con cambios electrocardiográficos. Entonces, es tan amplio el espectro de síntomas que es importante que tener el concepto de que siempre hay que chequear la función renal en todos los pacientes, sobre todo en aquellos que se encuentran internados y sobre todo en aquellos, como dijimos previamente, que tienen factores de riesgo para presentar esta patología. En relación al diagnóstico, es importante, tener en cuenta los antecedentes clínicos, ¿sí? Del paciente, la edad, el sexo, las patologías previas, si se encuentra internado, qué medicación está utilizando, todo lo que nos pueda hablar de su parte clínica. En el laboratorio vamos a encontrar el aumento del urea y la creatinina, como dijimos previamente. Podemos encontrar hipercalemia y acidosis metabólica, ¿sí? Es importante también en el laboratorio que en el caso de que se sospeche alguna glomerulopatía, pedir siempre la serología autoinmune, como hemos visto la clase de glomerulopatías. Relación a los estudios de imágenes, ¿sí? Siempre el primer estudio, el menos invasivo, que tenemos accesibilidad en todos los lugares, es la ecografía. La ecografía nos va a servir principalmente por un lado, para descartar obstrucción, ¿sí? Saber que la ira no es obstructiva, y también para ver las características morfológicas de los riñones y que esto nos pueda ayudar en el discernimiento si esto se trata de un proceso agudo o de algo más bien crónico. Siempre que encontremos, o en general cuando encontramos obstrucción, para determinar bien cuál es el sitio de la obstrucción y cuál es la patología que la puede estar generando, se puede solicitar la Piel-O-TAC, que es sin contraste y que nos puede ser de mucha utilidad. Acá vemos una imagen entonces de una ecografía donde se puede ver el uréter proximal que está dilatado en el ingreso a la pelvis renal. Y esta es una imagen de una Piel-O-TAC donde también podemos observar cómo se encuentra la pelvis renal con una dilatación importante. En relación a los análisis de orina, estos también nos pueden ayudar a diferenciar si se trata de una ira prerrenal, posrenal o renal. En la prerrenal, en general, el sedimento va a ser normal, no vamos a tener proteinuria. En el posrenal puede existir algunas veces proteinuria leve o estar ausente. Y en las de causa renal sí vamos a encontrar un sedimento un poco más florido o más importante, con células tubulares o cilindros en la necrosis tubular aguda, o si estamos frente a una glomerulonefritis, proteinuria o hematuria. Igual si estamos frente a una nefritis tubulointersticial, también vamos a encontrar alteraciones en el sedimento. Luego tenemos también los índices urinarios, ¿sí? Estos índices urinarios es importante en la medida de lo posible utilizar la primera orina, ¿sí? Y
previo al uso de diuréticos. Cuando el paciente está con diuréticos no van a ser tan fidedignos. Y es la excreción fraccionada de sodio, ¿sí? A ver, lo importante es que sepan que existe una tabla que la podemos encontrar en todos lados. Sabemos cómo está la fórmula acá abajo, pero la verdad que en todos lados tenemos la fórmula para hacer el cálculo, ¿sí? Sabemos que menor al 1% nos va a sugerir ir a prerrenal y mayor al 2% nos va a sugerir una causa renal de la insuficiencia renal aguda. En relación a otros métodos diagnósticos, bueno, la biopsia renal no va a ser utilizada en general en pacientes con insuficiencia renal aguda, solo si hay sospecha de glomerulopatía rápidamente progresiva, donde tenemos que ser agresivos en el tratamiento e inmunosupresión para preservar la función renal del paciente, o en aquellos pacientes que sospechemos una necrosis tubular aguda, pero que no mejore en 4 a 6 semanas y queremos saber si hay alguna otra patología que puede estar afectando. Por otro lado, las fórmulas para el cálculo del filtrado glomerular en los pacientes en agudo se usan más que nada para el ajuste de antibiótico-terapia, y también sepan que existen la forma de estimar el filtrado glomerular a través de las fórmulas calculadas por por el celular, donde pueden poner los datos y de este modo ajustar sobre todo los antibióticos, que es para lo que va a ser el uso más importante en este momento. Bueno, ya en relación al tratamiento, primero que nada vamos a ir a buscar el tratamiento etiológico, ¿sí? Vamos a intentar restaurar el flujo plasmático renal, ¿sí? Para de este modo prevenir en el caso de que estemos frente a una vía prerrenal, prevenir la lesión, ¿sí? Del parénquima renal. Siempre revisar qué medicación tiene el paciente, suspender los nefrotóxicos y en el caso de estar frente a una herida obstructiva, la desobstrucción, ¿sí? Por medio de una sonda vesical o de nefrostomía, según lo que es el caso, a cargo de diagnóstico por imágenes o servicio de urología según cada lugar, ¿sí? En relación al tratamiento de las complicaciones propiamente dichas, siempre es importante normalizar la volemia del paciente en un primer momento, y solo en caso de sobrecarga hídrica se recomienda el uso de diuréticos de asa, furosemida a altas dosis. Nunca utilizar diuréticos si estamos frente a un paciente con una causa de una insuficiencia renal aguda prerrenal, porque vamos a estar generando más daño que beneficio al paciente, ¿sí? Después tenemos el tratamiento también de la hipercalemia y de la acidosis metabólica, que lo vamos a ir viendo en cada una de las clases particulares. En relación al tratamiento sustitutivo de la función renal, en algunos pacientes con IRA, ¿sí? Vamos a necesitar hacer una sustitución de la función del riñón, pero siempre tenemos que valorar el costo-beneficio de instaurar dicho tratamiento. Es un tratamiento, el tratamiento dialítico, bastante agresivo con el paciente, entonces es importante valorar cada caso en particular, ¿sí? Hay algunas indicaciones de las terapias de reemplazo renal en insuficiencia renal aguda que las vamos a ir viendo a continuación, pero siempre se valora el paciente en conjunto y no las indicaciones aisladas, ¿sí? Bueno, entonces hablando de las indicaciones, tenemos la sobrecarga hídrica, que no responde a la administración de diuréticos a altas dosis, la anuria, clínica atribuible a uremia, ¿sí? Encefalopatía, pericarditis o valores de urea mayores a 200 o 300 miligramos por decilitro, según cuál sea el autor que tengamos, hiperpotasemia, valores mayores a 6 o a 6,5, o cambios en el electrocardiograma que no responden a tratamiento médico,
acidosis metabólica, pH menor a 7 o 7,15, que tampoco responde a tratamiento médico, o la intoxicación por drogas dializables como el litio, el metanol, el etilenglicol o los salicilatos. ¿Por qué decíamos que las indicaciones siempre se valoran en relación a qué paciente tenemos al frente? Porque es importante saber que en pacientes críticos con alteraciones hemodinámicas muy importantes, sí, con una estabilidad hemodinámica muy marcada, no siempre es posible llevar a cabo el tratamiento dialítico. Entonces, por más que el paciente tenga las indicaciones, hay que valorar a cada paciente en particular. En ese caso, obviamente que la diálisis siempre se hace en las unidades de terapia intensiva o unidades coronarias, y se lleva todo el equipo para hacerlo in situ al tratamiento. La forma más utilizada de terapia de reemplazo renal, entonces, es la hemodiálisis intermitente. Es importante que sepan que una de las cosas principales para poder realizar la diálisis es la confección del acceso vascular. En este caso, en el caso de los pacientes en agudo, con fallo renal agudo, se utiliza el catéter los catéteres doble lumen, ¿sí? Que es un acceso vascular transitorio. Porque esto significa transitorio, que dura un tiempo, ¿sí? No es permanente. Y los sitios preferidos de colocación son la vena yugular interna o la vena subclavia, y menos frecuentemente se utilizan los accesos femorales por el alto riesgo de infección. Y esto les puse para que vean un ejemplo de una máquina de hemodiálisis, donde vemos que existe una línea arterial, ¿sí? Que es por donde se extrae la sangre del paciente. Esa sangre pasa por un capilar donde se produce el intercambio de solutos y la ultrafiltración de líquidos, y posteriormente es devuelta al paciente. Y vemos que tiene una pantallita, que en la pantalla es donde se programan todos los parámetros o valores que nosotros queremos manejar en esa sesión en particular con ese paciente. También en agudo, en niños, se utiliza la diálisis peritoneal, ¿sí? Donde se utiliza el peritoneo como membrana, ¿sí? De intercambio. Y ahí vemos que se coloca un catéter, y por ese catéter se infunde una solución de diálisis que se deja, según el paciente y según la indicación de diálisis, hay distintas soluciones, y esa solución se deja distinta cantidad de tiempos, sobre todo en agudo, según cuál sea la indicación de cuánto es la ultrafiltración que se quiere lograr. Y bueno, eso sería todo en esta clase de insuficiencia renal aguda. No nos olvidemos, siempre el 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos, así que bueno, siempre tenerlo presente. Muchísimas gracias por su tiempo.